nuestro estudio de funciones trigonométricas, después de haber estudiado la función seno y coseno, lo habitual sería estudiar la función tangente, pero vamos a estudiar en cambio la función cosecante, la función recíproca del seno, ¿sí? Para eso vamos a pedir a GeoGebra que nos dibuje esta función y la obtenemos así en rojo. Esta función, fíjense qué forma tiene la gráfica de la cosecante. Tiene estas curvas disjuntas unas de otras en formas de U hacia arriba o hacia abajo que se van repitiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender la forma de esta gráfica de la función cosecante a partir de las características estudiadas de la función seno. Después va a estar propuesto el estudio para la función secante y después sí abordaremos el estudio de la función tangente. Vamos a estudiar en primer lugar la periodicidad de la función cosecante. Recordemos que la función seno, esta que está en azul, era una función periódica de periodo 2π, es decir, que se repetía cada intervalos de 2π de distancia. Entonces esa propiedad la va a heredar la función cosecante. En efecto, esa función es periódica también de periodo 2π. Notemos que cosecante de x más 2π es 1 sobre seno de x más 2π, que como la función seno es periódica, eso es igual a 1 sobre seno de x, y esa es la definición entonces de la cosecante de x. Por lo tanto, cosecante de x es igual a cosecante de x más 2π para todo x del dominio. Y por lo tanto esta función también es periódica. Esto no prueba, estas igualdades no prueban que el periodo sea exactamente 2π, sino que es cierto que se repite cada 2π unidades. Pero no podría tener un periodo más chico, un p más chico que 2π, porque si no eso derivaría en que la función seno tendría que tener un periodo más chico. Y ya establecimos que el periodo del seno es igual a 2π. Otra característica que hereda la función cosecante de la función seno es la de ser una función impar. En efecto, cosecante de menos x es 1 sobre seno de menos x, que es 1 sobre menos seno de x, que es entonces igual a menos cosecante de x. Y así cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x. Eso tiene una implicancia sobre la gráfica, como sabemos, que dado cualquier punto sobre la gráfica de una función impar, su punto simétrico respecto al origen de coordenadas también pertenece. Tratemos entonces de entender ahora la gráfica de la función cosecante a la luz de la función seno, su recíproca. Para eso miremos el punto de abscisa x igual a pi sobre 6. Vamos a coincidir ahí. Sabemos que el seno de pi sobre 6 es 1/2. Por eso el punto pi sobre 6 1/2 está en la gráfica del seno. Entonces, para x igual a pi sobre 6, la cosecante va a ser el recíproco de 1/2, es decir, 1 sobre 1/2, es decir, 2. Entonces el punto pi sobre 6, 2 está en la gráfica de la cosecante. Ahora, si desplazamos el valor de x hacia la derecha, tomando números más grandes, la función seno en esa parte es creciente, por lo tanto, seno de x es más grande. Ahora, al ser seno de x más grande, su recíproco, que es la cosecante, toma valores más chicos y por lo tanto es decreciente en esa parte la gráfica de la cosecante. Cuando seno de x vale 1, su recíproco también. Entonces las gráficas se intersectan en ese punto. Por ejemplo, en pi sobre 2, 1, pero también en menos 3 medios de pi,
y en 5 medios de pi. Y también va a pasar se intersectan cuando el seno vale menos 1. Por ejemplo, en menos pi sobre 2, en 3 medios pi, etc. A partir de pi sobre 2, entre pi sobre 2 y 3 medios pi, la gráfica del seno es decreciente. Miremosla entre pi sobre 2 y pi. Ahí la gráfica del seno es decreciente. Es decir, que seno de x toma valores cada vez más chicos y cuando divido una constante por números que toman valores cada vez más chicos, los resultados, en este caso la cosecante, va a tomar valores más grandes. Por eso la gráfica termina siendo creciente en ese intervalo. ¿Y qué pasa con el número x igual a pi? Bueno, como seno de pi es 0, como nos lo recuerda la gráfica de la función seno, no podemos calcular la cosecante en pi, porque no podemos dividir por 0. Por lo tanto, pi no está en el dominio de la cosecante. Y de la misma manera tenemos que descartar todos los otros números que anulan a la función seno. Es decir, que el dominio de la función cosecante son todos los reales menos los números de la forma k por pi con k un número entero, que son justamente los números donde la función seno se anula, como ya lo hemos estudiado. Las rectas de ecuación x igual a k por pi determinan a rectas asíntotas verticales de la función cosecante. La gráfica de la cosecante se acerca indefinidamente a esas rectas asíntotas, pero sin tocarla nunca porque esos valores, los valores k por pi, no están en el dominio de la función. Por último, miremos ahora el recorrido de la función cosecante. Como un valor está en el recorrido de la función cosecante, solo si su recíproco está en el recorrido de la función seno, recordemos que el recorrido de esta son todos los números que están entre menos 1 y 1. Por lo tanto, sus recíprocos son valores que son o mayores o iguales a 1 o menores o iguales a menos 1. Entonces, en definitiva, el recorrido de la cosecante nos queda el conjunto de los números reales menos el intervalo abierto menos 1, 1, o lo que también lo podemos expresar como el intervalo menos infinito menos 1 cerrado, unión el intervalo 1 infinito. ¿Cómo será la gráfica ahora de la función secante, es decir, la recíproca del coseno? Bueno, ya que el coseno de x es su gráfica, quiero decir, es un corrimiento de la función seno, la secante va a resultar un corrimiento de la función cosecante. En efecto, como coseno es el seno de x más pi sobre 2 y el recíproco de esto es la cosecante, obtenemos que la secante de x es nada más que un corrimiento horizontal en pi sobre 2 unidades hacia la izquierda de la función cosecante. Entonces, si graficamos otra vez la cosecante que teníamos antes, la función secante se obtiene de esta, como dijimos recién, un corrimiento hacia la izquierda. Entonces, les propongo que detallen cuál será el recorrido de esta función secante, cuál será su dominio y cuáles son sus rectas asíntotas verticales. Pasemos ahora a estudiar la función tangente, cuya ley se puede escribir como seno de x sobre coseno de x. Hacemos la gráfica de la función y obtenemos esta gráfica que vemos que tiene un comportamiento también periódico. Se repite cada cierto espacio de x. Pero lo primero que atinamos a pensar es que tenga periodo 2pi, porque en efecto tangente de x más 2pi va a ser igual al seno de x más 2pi sobre el coseno de x más 2pi, que por la periodicidad del seno y el coseno es igual a seno de x sobre coseno, y eso es la tangente de x. Pero ahora esta cuenta que acabamos de hacer, hay que notar que no nos implica que 2pi sea el período de la función.
sino que lo que nos dice es que la función sí se repite cada 2pi unidades. Pero si miramos con atención la gráfica, vemos que también se repite cada pi unidades. Por lo tanto, nuestro candidato a período en realidad es el número p igual a pi. Así, si hacemos otras cuentas, tangente de x más pi es seno de x más pi sobre coseno de x más pi. Y si la trabajamos numerador y denominador por separado usando identidades trigonométricas, nos da igual a menos seno de x sobre menos coseno de x, que simplificando los signos nos queda seno sobre coseno, es decir, la tangente. Y entonces queda, queda probado, digamos, que, que tangente de x más pi es igual a la tangente de x para todo x en el dominio de la tangente. Ahora, como no hay otro valor de p tal que tangente de x más p sea igual a tangente de x para todo x del dominio, este número pi es realmente el período de la función. Y entonces establecemos nuestra primera característica. Esta función tangente es periódica, pero tiene período pi. ¿Sí? Es la mitad del período de la función seno y coseno. Por otra parte, como la función tangente es un cociente de una función impar, el seno, y una función par, el coseno, resulta ser una función impar. Así su gráfica es, como hemos dicho varias veces, simétrica respecto al origen de coordenadas. Estudiemos el dominio de la función. Fijémonos que para calcular tangente de x tenemos que dividir por coseno de x. Entonces tenemos que procurar que coseno de x no sea igual a 0. Por lo tanto, el dominio natural de la función tangente es el conjunto de los números reales, excepto aquellos que anulan el coseno, que ya habíamos determinado que eran los puntos de la forma pi sobre 2 más k por pi con k en z. En esos valores en que se anula el coseno de x, obtenemos rectas verticales que son asíntotas verticales de la gráfica de la tangente. Así esta gráfica se acerca otra vez indefinidamente hacia esas rectas, pero no la tocan nunca. Podemos ver también que el recorrido de la función son todos los números reales. Es decir, cualquier número real tiene una preimagen y en realidad tiene infinitas preimágenes a través de la función tangente. ¿Sí? Para cualquier valor de i existe un x tal que tangente de x me da ese valor i. Miremos la función tangente ahora más de cerca entre dos rectas asíntotas verticales consecutivas, es decir, miremosla en un periodo completo, pero donde obtenemos como una rama de la tangente que no se corta por ninguna recta asíntota vertical. La principal es esta que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, sí. Vamos a estudiar, queremos ver un poquito el porqué de la forma de la función tangente. Fíjense que en este intervalo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la función es una función creciente. En este intervalo, repito, la función en sí, la función tangente, no es una función creciente, pero en este intervalo sí. Grafiquemos la función seno y la función coseno para explicar un poco entonces la gráfica de la función tangente. Recordemos que la función tangente la expresamos como seno sobre coseno y en este momento nos va a convenir pensarlo como el producto del seno por el recíproco del coseno. Entonces, partiendo del punto 0, 0, que pertenece a la gráfica de la tangente porque seno de 0 es 0, como vemos en la gráfica, y coseno de 0 es 1, entonces el producto de 0 por 1 sobre 1 nos da 0, entonces está bien, el número 0, 0, el punto, digo, pertenece a la gráfica de la tangente. Pero miremos qué pasa cuando tomamos valores un poco más grandes de 0, valores de x más grandes que 0.
Como coseno de x, lo vemos acá en la gráfica en verde, toma valores que siguen siendo muy cercanos a 1, porque decrece muy poco coseno ahí cerquita del 0. Es decreciente después de 0, pero poquito. Entonces este producto sigue siendo, o es más bien digo, el seno de x por un número cercano a 1. Entonces es similar al seno de x. Es así que la gráfica de la tangente después del 0 es aproximadamente igual a la función seno. Y entonces las gráficas prácticamente se confunden. Recordemos que la gráfica del seno habíamos charlado que era parecida a la gráfica de la identidad o a la recta y igual a x en ese tramo y cerquita de x igual a 0. Ahora, para valores más grandes de x, ya acercándose a pi sobre 2, ¿sí? Fijémonos cómo ya el que va siendo 1 es la función seno. Seno de x es casi 1. Y por lo tanto, el producto de seno de x por 1 sobre coseno es más parecido entonces a 1 sobre coseno de x. ¿Y qué es 1 sobre coseno de x sino la función tangente, secante, digo? Por lo tanto, la función tangente se asemeja bastante a la función secante para valores de x cercanos a pi sobre 2. Y este comportamiento se repite reflejado para los valores anteriores a 0 entre menos pi sobre 2 y 0. Por último, presentamos la función cotangente de x, que se define como el cociente entre el coseno de x dividido el seno de x. La gráfica de la cotangente es esta que aparece aquí. Notemos que, bueno, también tiene un carácter periódico, ¿sí? Su periodo es pi, como el de la tangente. Y uno al ver al pensar en la cotangente, uno está tentado en decir que es igual a la recíproca de la tangente. Y en la mayor parte de los números estamos en lo cierto. La diferencia está en que el dominio de esta expresión, coseno de x sobre seno de x, es un poco mayor que el dominio de esta expresión, 1 sobre tangente de x. Piensen por ejemplo en el número pi sobre 2. Cotangente en pi sobre 2, nos lo dice la gráfica, es 0, porque coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 es 1 y el cociente entonces nos da 0. Bien, ahora si quisiéramos evaluar 1 sobre tangente en pi sobre 2, tendríamos el problema de que pi sobre 2 no está en el dominio de la tangente, por lo tanto no podríamos evaluar esta expresión en ese número. Es así entonces que la forma más general de definir la función cotangente es coseno de x sobre seno de x. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función cotangente? Bueno, todos los números que no anulen al seno de x, es decir, todos los reales excepto los múltiplos enteros de pi. ¿Cuál es el recorrido de la función cotangente? Bueno, lo vemos en la gráfica, son todos los reales. Tiene asíntotas verticales, sí, justamente los valores en donde seno se hace 0, los múltiplos enteros de pi.